Buenas tardes, una gran bienvenida a todas las personas que nos están viendo hoy en este tercer debate, Resiliar Colombia. Hoy de qué hablaremos de herramientas para el financiamiento de las artes en tiempos de COVID-19. Gracias por aceptar esta invitación. Tú que nos estás viendo desde tu cuenta de Facebook Live y estas personas que nos acompañan de panelistas en el debate. Carlos, cuéntanos, ¿quiénes están con nosotros hoy? Hola Johanna, voy a presentar a cada uno de los panelistas. De verdad, primero queremos agradecerles, nos estamos muy felices de tenerlos a ustedes en este tercer debate de Resiliar. El primer invitado es Diego Maldonado, productor y gestor en la industria musical. Actualmente dirige la división de administración de derechos en One Earth EM. Nuestra segunda invitada es Juliana Reyes, directora de teatro y dramaturga, directora artística de la compañía Les Plos Danza. Nuestro tercer invitado es John Narváez, agitador cultural y productor. Ha liderado proyectos como Cine en los Barrios, el Festival Internacional de Cine de Cartagena FICSI y Teatro Cartagena Festival. Tenemos también a María Isabel Mejía, fundadora del Centro de Arte Actual, hoy Museo de Arte de Pereira, ponente de varias leyes, entre estas la Ley General de Cultura, que permitió la creación del Ministerio de Cultura en Colombia, y la Ley del Cine. También tenemos a Rafael Ramos, músico, manager, productor, director del Mercado Cultural del Caribe. Muchas gracias por acompañarnos y vamos, Johanna. ¿Por qué estamos? Porque consideramos que es relevante, importante y necesario escuchar la voz de los artistas, la voz de los creativos, la voz de los gestores, de quienes están hoy ahí sosteniendo a la sociedad con las artes y las culturas, porque lo están haciendo, lo han hecho y seguramente lo seguirán haciendo. Es que hoy queremos escucharlos para saber cómo están pensando y en la invitación de este tercer debate Resiliar Colombia de financiamiento de las artes en tiempos de COVID-19. Resiliar. Resiliar es una iniciativa UNESCO, una invitación que se lanzó el 15 de abril del 2020 para dar voz y conversar sobre la resiliencia, porque el arte es resiliente. Tejedores Solidarios, a través de la iniciativa Arte Cuida 2020, se unen a este movimiento inspirados en UNESCO y tenemos hoy, gracias a todos, Resiliar Colombia. La primera pregunta de hoy, Diego, vamos a comenzar contigo. En este momento, en COVID-19, ¿cómo han ajustado la estrategia de financiamiento de tu organización? ¿Qué herramientas han funcionado para generar ingresos en estos momentos? ¿Qué, qué propones para mejorarlas y en qué ha fallado? Diego, cuéntanos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues a ver, les cuento un poquito. OneRPM es una empresa que se enfoca en el licenciamiento de contenidos musicales de artistas y de sellos discográficos y los pone a disposición en plataformas digitales, concretamente pues lo que se conoce como Spotify, Deezer, y tenemos algunas herramientas y mecanismos de monetización de contenidos en YouTube. El COVID ha impactado esta industria, esta parte de la industria, porque la industria musical es bastante más amplia de lo que hacemos nosotros. Y del lado que llamamos el lado fonográfico, es en el que pues, está OneRPM, se ha visto afectada. De hecho,
pues se estima que la caída ha sido aproximadamente 30-40% del consumo habitual de todas las agrupaciones que trabajan con nosotros. Y por supuesto esto se traduce, ¿no?, en una afectación a toda la cadena de valor que pues afecta a todos, ¿no? A gestores, managers, productores, ingenieros, artistas, compositores, ¿sí? Es un poco como toda la cadena. Y creo que para todos pues ha sido un desafío, ¿no? Como replantearse en este momento. En el caso concreto de OneRPM, pues lo que hemos hecho es incentivar a la creación. ¿Sí? Creo que nos corresponde a nosotros alentar, apoyar, acompañar, asesorar a toda la base creativa que en últimas son los ladrillos, ¿sabes? Las piedras angulares de el sector musical y pues es así que los esfuerzos están muy focalizados en esto. Para ello, pues tenemos un equipo al lugar que, pues haciendo esfuerzos, hemos procurado no hacer ningún tipo de recorte, ni de salarios, ni de equipo, pues, es decir, de realizar despidos, ya que pues consideramos necesario conservar la base de apoyo y de trabajo para pues estos artistas que trabajan con nosotros. Eso por un lado. Por otro, también pues estamos haciendo esfuerzos muy rápidos y dando pasos gigantes para permitirle a los artistas tener nuevas fuentes de financiación y nuevas fuentes de ingresos producto de la utilización de sus creaciones. En concreto, pues lo que habla de las composiciones musicales, las regalías que se desprenden y se recaudan a raíz del uso y la utilización de las composiciones y los fonogramas, que es el área de la que me encargo yo actualmente. Entonces, si bien pues ya por tener la música en Spotify y pues que esto produjera ciertas regalías para el artista, también existen otras fuentes para los artistas que pues se vuelven fuentes de ingreso complementarias. Entonces, más allá de, pues decimos, ajustado una estrategia de financiamiento, hemos acelerado las acciones y esfuerzos para robustecer el modelo de soluciones que le proveemos a nuestros clientes. Y eso pues se traduce pues en un beneficio para, como te digo, toda la cadena, porque pues, nosotros estamos al final de esta cadena fonográfica en el punto de distribución, pero en la medida en que habilitemos y hagamos más ancho esta tubería a través de la cual fluyen las regalías, pues esto va a redundar en beneficios para todos los demás agentes que están involucrados en el proceso de producción musical. Entonces sí, creo que realmente ese ha sido como el esfuerzo que hemos hecho durante esta época. Gracias, Diego. Vamos ahora a escuchar a Juliana Reyes. Juliana, la misma pregunta. En estos momentos de COVID-19, ¿cómo han ajustado la estrategia de financiamiento en tu organización? ¿Qué ha funcionado? Bueno, pues para nosotros, digamos, el COVID empezó antes, porque, digamos, yo creo que para nosotros el tema del COVID sí ha sido pues muy importante, pero pues veníamos de un desbarajuste muy grande porque nuestro director y coreógrafo Tino Fernández falleció en enero. Entonces todo el ajuste ha tenido que ser, nosotros veníamos desde septiembre del año pasado, nos habíamos ganado la beca de sostenibilidad para infraestructuras culturales del ministerio y llevábamos pues cuando Tino murió llevábamos más o menos 5 meses haciendo como una reevaluación de lo que hacíamos, analizando cómo era nuestra forma de funcionar. Habíamos contratado a una consultora que nos había como ayudado a mirar lo que estábamos haciendo, a analizarlo y a mirar como otras opciones de financiación, de mirar como todo el panorama de nuestro trabajo. Y claro, cuando llegó la muerte de Tino, pues fue
fue necesario replantear todo lo que habíamos conversado y poner en cuestión, pues estábamos hablando de abrir nuevas líneas de negocio, como la llamaban ellos, y de plantear nuevas estrategias para llegar a la empresa privada, y todo eso se desmontó. Porque en ese momento nos dimos cuenta que lo más importante era, Tino y yo habíamos trabajado 22 años juntos y todo el trabajo estaba sustentado en los dos. Entonces, de pronto que faltara él, pues desestabilizó toda la estructura. Entonces nos dimos cuenta, un poco lo que percibí en ese momento es que lo más importante era ser capaces de ajustar nuestra estructura como organización, y hicimos un cambio en todo el organigrama, hicimos como un cambio de estructura, contratamos más gente, además en medio del COVID. Lo que hicimos fue contratar más gente, cambiar la página web. Teníamos una página web para nuestra sala, otra para la compañía, aunamos las dos páginas web, y como que toda esta estructura lo que nos llevó fue pues a pensar que las personas pasan, ¿no? Y las personas nos morimos, nos vamos, cambiamos de rumbo, y las organizaciones quedan. Y en últimas, esa frase que parecía como tan desangelada, en este caso cobró una fuerza enorme, porque era ver de qué manera lo creado por alguien puede continuar. Y eso solo puede continuar si le damos una estructura. Entonces, pues lo que hicimos fue hacer un cambio en nuestra estructura web, que creo que ha sido como el principal elemento que hemos trabajado, poder crear una página que no solo sea una página informativa, sino que sea una página donde podamos montar contenidos y instalar puntos, pues, botones de pago que nos permitan cobrar por esos contenidos en ese, digamos, en la ruta en la que estamos. Al mismo tiempo, yo creo que no solo la financiación es un tema importante, creo que es fundamental, y como dice Diego, nosotros también, una cosa que yo he intentado, porque además creo que es lo único que puede estabilizar a una sociedad en un momento así, es intentar la mayoría de los puestos de trabajo conservarlos, o hacer una suspensión por un mes y decir el mes siguiente ya lo podemos, y pensar que si hay una estabilidad económica en nuestro equipo, habrá una estabilidad económica en la sociedad, y que pues esas personas tendrán la posibilidad de ir a comprar el mercado, y el del mercado entonces tendrá la posibilidad, que todo es una cadena, ¿no? Entonces eso para nosotros ha sido fundamental, como mantener ese equilibrio en la medida de las posibilidades, y luego pues crear nuevas iniciativas que permitan que tanto los bailarines que trabajan con nosotros como el gremio de la danza pueda tener herramientas digitales. Por ejemplo, hicimos un seminario pensando que en este momento no se trata solo de financiar, se trata de qué es lo que hacemos, para qué lo hacemos, con qué herramientas contamos. Entonces, pensando nosotros como organización, nos estamos levantando después del descalabro y del acabose. Y en esa levantarnos, pues no, lo que hemos aprendido también es que no nos estamos levantando solos, sino que hay un gremio en el que creemos, y un conjunto de gente que está ahí, y que tenemos que yo creo que la resiliencia es una labor que tiene que ver con asociarse con la gente, y es pensar para qué hacemos lo que hacemos, porque no creo que se trate solo de continuar por continuar, sino reflexionar para qué el arte, para qué el arte en este momento, para qué mantener una institución que llevaba un montón de tiempo, para qué conservar una sala que estaba abierta hace mucho tiempo. Esos para qué creo que son los que empiezan a darle sentido a un momento como este. Y yo creo que la crisis, siempre dicen que es positiva porque moviliza cosas. Ahí, claro, cuando uno atraviesa una crisis tan dura como esta, también se replantea el porqué de todo esto que hacemos. Y yo creo que en este momento el hacer
un compromiso con la sociedad y con la gente que está en nuestro entorno, pues para mí ha sido lo más importante para estas acciones que hemos ido realizando durante estos meses. Gracias, Juliana. Tocados completamente con esa realidad. Está con nosotros María Isabel Mejía. María Isabel, la misma pregunta. En este momento, COVID-19, ¿cómo han ajustado la estrategia de financiamiento de tu organización? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué ha fallado? ¿Qué proponen? Muchas gracias por invitarme a este importante foro, sobre todo haciéndolo de manera virtual, que se proporciona tanto para hacer tantas cosas, o por lo menos todos hemos estado trabajando de manera virtual todos estos días. También tenemos que recordar que estamos pasando por el centenario del nacimiento del maestro Obregón, que fue el hombre que universalizó las artes, el arte en Colombia. Fue la primera persona que habló de cubismo. Nos salimos de ese estilo figurativo y empezó a hablar de cubismo, pues no necesariamente sintético ni analítico, pero un cubismo muy propio, y nos proyectó pues en el mundo y hacia el mundo para empezar a hacer arte para el mundo. En este momento, la verdad, han sido unos meses bastante complejos. Tenemos que entender que la economía creativa ha sido lo más importante para el mundo, o lo que empezó a enfrentar ya el siglo XX. El BID nos habla de cifras de 4.3 billones de pesos en el 2011, en el 2012. Esos son recursos y presupuestos mucho más altos y más grandes que cualquier país o cualquier estado de Estados Unidos o de los grandes países de Europa. De manera pues que la cultura y la economía creativa han sido base y básicas para el crecimiento de muchas economías en el mundo. Nuestro flujo de caja se ha visto afectado, claro, no solo por la falta de los ingresos de nuestra fuente, de nuestros propios recursos, sino porque todos los proyectos diferentes a los de concertación nacional y municipal han quedado aplazados, han quedado en trámite. Nos hemos logrado ajustar el financiamiento. ¿Cómo lo hemos logrado ajustar? Pues primero nos hemos acogido a prórrogas de 3 meses que nos da el sector financiero. Tenemos deudas, no muchas deudas, pocas deudas, pero nos hemos ajustado a prórrogas, que esto es muy importante. Segundo, estamos realizando, tratando de sacar adelante o de bajar los gastos de funcionamiento, ajustándonos estrictamente a lo absolutamente necesario. Y estamos pendientes de las convocatorias del Ministerio de Cultura. Yo quiero recordarles a ustedes que cuando sacamos adelante la Ley General de la Cultura, les dimos en 1000 herramientas al Ministerio, que ahora más adelante las vamos a recordar y las vamos a ver, para que pudiera, en circunstancias como estas, tan difíciles como esta hecatombe que estamos viviendo, pueda haber algunos recursos para el tema de la financiación. Pero la economía naranja que tanto han criticado, la que tanto ha hablado la gente y que mucha gente no la ha asimilado, nosotros con la creatividad y con el turismo cultural hemos sabido asimilarla y sabemos que podemos hacer muchas cosas. Ya registramos un proyecto y estamos pendientes de registrar por lo menos 2 más, los que nos dará la posibilidad de realizar actividades nuevas. Sin embargo, en algunas categorías no podemos presentarnos, dado que somos concertados con el Ministerio de Cultura. En el caso del Ministerio, en el caso del museo, la economía naranja, entendiendo esta como transversal, nos ha ayudado en muchos temas a los que antes no se les veía ninguna relación con la cultura, pero como es una relación y una economía transversal, lo estamos logrando. Lo más importante, y oiga lo que yo les voy a recomendar, es no dejar de gestionar con el sector público y con el sector privado. O sea, mucha gente vino el COVID, se fue de vacaciones, y nosotros no, nosotros nunca dejamos de gestionar y hemos seguido gestionando con el sector público y con el sector privado.
Ahorita les vamos a contar cómo, qué estamos diciendo y qué estamos haciendo, y no hemos parado de trabajar. Nuestra meta es básicamente, cuando regresemos a la normalidad de las actividades, tener todos los proyectos en gestión, no tener ningún proyecto parado, los proyectos caminando. Y asimismo, pues, aspiramos a que el resultado de estas gestiones, si bien en algunos casos no darán el resultado del 100%, el resultado que siempre al que hemos estado acostumbrados, pues lo más importante es que trataremos de consolidar ese apoyo del sector público y del sector privado que tanto trabajamos con tanto ahínco en estas mal interpretadas o entendidas gestiones, y con las que nosotros hemos siempre impulsado el arte en Pereira, el Museo de Arte. Gracias, María Isabel. Vamos con Rafael Ramos. Cuéntanos, Rafael, la misma pregunta. En este momento, COVID-19, ¿cómo has ajustado la estrategia de financiamiento de tu organización? Muy buenas tardes. Te escucho. Buenas tardes. Tienes tu micrófono cerrado. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Vale. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los panelistas desde la ciudad de Cartagena. Lamento que se perdieran, no sé si alcanzan a escuchar que tengo unos músicos tocando caja, guacharaca y acordeón por aquí dándole serenata a la gente del edificio. Parecía muy curioso que en medio de esta conversación eso estuviera sucediendo allá afuera. Me lo estoy perdiendo, no les voy a poder aportar, pero un poco de la realidad que está pasando el sector. Los músicos han salido a la calle, imagino que en Bogotá y en otras ciudades también. Yo hasta hoy lo puedo ver porque llegó hasta mi edificio. Algo que nos toca, nos preocupa muchísimo. Esta es una ciudad que la economía de la cultura estaba muy enlazada con el tema del turismo, y muchos músicos garantizaban el sustento de ellos y de sus familias a partir del trabajo con las fuentes y la demanda del turismo. Bueno, creo que esa hace parte de la discusión, pero voy a tratar de enfocarme en la pregunta. Nosotros somos una organización cultural que, además de hacer el mercado cultural del Caribe, tenemos un trabajo de gestión cultural en el Caribe colombiano, desde donde funcionamos también como un operador de recursos y como aliados de la cooperación internacional. Y estamos trabajando en comunidades étnicas de la zona insular, comunidades afrocampesinas y comunidades indígenas del pueblo Wayuu. Por lo tanto, para nosotros adaptarnos en esta situación, el mayor reto no es adaptarnos nosotros, sino cómo adaptar a las comunidades con las que trabajamos, que carecen de todas estas herramientas de conectividad para poder continuar a hacer nuestro trabajo. La primera pregunta nuestra fue: ¿y cómo trabajamos si con las comunidades con las que nosotros trabajamos no podemos tener el tipo de herramienta virtual? Entonces, el reto mayor ha sido cómo llegar hasta las comunidades, y ahí nos ha tocado ajustar, por ejemplo, apoyar a las emisoras comunitarias, comprar teléfonos para dejar en las comunidades, plan de datos para dejar en las comunidades para podernos comunicar. Pero hay una cosa muy importante en esto, y es precisamente el acuerdo con los aliados de cooperación internacional para que entendieran la situación en la que estamos y para que se pudiera adaptar en tiempos los modos y los resultados del proyecto a la situación actual. En eso hemos tenido, digamos, bastante confianza en las organizaciones con las que trabajamos, que entienden la situación de los territorios donde trabajamos y nos han permitido un poco adaptar y ser flexibles en los tiempos. Algo muy puntual con la financiación fue precisamente, igual como Diego, a quien saludo y celebro también por esa iniciativa. Nosotros igual no despedimos a nadie. Nosotros lo que hemos hecho es extender en tiempo el trabajo, comprendiendo que no tenemos que desgastarnos tanto saliendo a campo. Nos va a tomar más tiempo, y en común acuerdo con la gente del equipo de Cabildo,
fraccionamos los pagos que teníamos para ejecutar un proyecto en 4 meses, seguramente lo llevamos a 6 o a 7, de tal manera que las personas de nuestro equipo no dejen de recibir, digamos, su salario en esta época. Ahora, en esta situación, si antes un trabajo lo hacíamos 2 o 3 personas, ahora vinculamos a más personas, porque en este momento una de las maneras de ajustarnos en este tema es pensar en todos los que hacen parte de la cadena de valor de nuestro trabajo. Yo creo que antes fácilmente podría una persona hacer 2 o 3 funciones del webmaster, del diseñador, de la persona que hace el manejo audiovisual. En este momento lo que hemos tratado es de vincular a más personas, de tratar de que ese equipo interdisciplinario sea mayor, con el objetivo de poder ayudar con el tema de las finanzas también a otras personas, empresas de la cadena de valor que también están afectadas. Lo que hemos logrado hacer, por ejemplo, hasta el mes pasado fue comercializar conciertos de manera virtual, que en nuestro caso se hacen pregrabados porque los miembros de nuestras comunidades étnicas que hacen parte de nuestro proyecto no tienen conectividad con las medidas y protocolo de bioseguridad. Hemos hecho unos conciertos pregrabados que se han emitido y los hemos podido comercializar. Otra de las cosas que estamos haciendo es mirar esos contenidos que hemos hecho en años anteriores que no tuvieron la difusión en ese momento, pues como hacíamos tantas cosas cada día, encontramos que teníamos un banco de información que no habíamos explorado, que no habíamos promocionado, y a esos contenidos son los que estamos trabajando ahora y buscando aliados que puedan pagar por ellos, apoyándonos en esta crisis para sacar esos contenidos adelante. Estamos haciendo una producción de materiales etnopedagógicos para vincular también a esos viejos sabedores y sabedoras que están en las comunidades, que viven de la mochila o de la agricultura o de cantar un bullerengue en una plaza y que no lo han podido hacer y que no lo van a poder hacer por mucho tiempo. De tal manera... ¿Se fue Rafael un momento? Estoy entrando. ¿Ya? Estamos con John. John, mientras estás ajustando, cuéntanos cómo han ajustado esa estrategia de financiamiento en tu organización. ¿Qué herramientas han funcionado? Gracias. Cuéntame. Hola. Hola, te escuchamos. Bueno, nosotros somos una organización muy atípica, ¿no? El Tornado Cartagena, que es la actividad por la que estoy invitado para compartir la experiencia. Tornado es una organización atípica porque somos personas naturales que nos reunimos para realizar el evento. Lo decimos. Lo hacemos desde 2009 hasta 2014 sin parar, precisamente por los inconvenientes de financiación. Lo conocemos. A partir de 2019, el año pasado, nos volvimos a juntar después de un pare de 5 años para volver a hacerlo. Les resumo, Tornado Cartagena es un festival audiovisual. Nosotros hacemos una convocatoria, la gente responde a esa convocatoria y la gente tiene 48 horas para hacer un cortometraje de 3 minutos. Los invito ahí de paso a ver todos los cortos en nuestra página web, que vinimos a estrenar este año, precisamente este año de pandemia, de cuarentena, que habíamos querido siempre. Entonces, solo la página web de Tornado Cartagena es una buena manera de ejemplificar cómo nosotros estamos financiando ahora nuestra actividad. Digamos, a partir de que el mundo empezó a cambiar de un día para otro en marzo,
estábamos todos en el FIXI, precisamente los tres organizadores estábamos en el Festival de Cine, como siempre, porque dos vivimos aquí y otra vive en Santa Marta, es profesora de la Universidad de Magdalena. Nosotros vimos lo que estaba empezando a pasar y uno de los compañeros dijo, bueno, nos va a tocar hacer Tornado Cuarentena. Tornado Cartagena es el nombre de nuestro evento y Tornado Cuarentena sería como una versión. Ahora, en estas circunstancias, les confieso que a mí me pareció una locura al principio. Era como que realmente una locura. Pero lo empezamos a sacar un poco como con nuestros antiguos financiadores, como la gente que siempre nos apoya. Les contamos que queríamos hacer el Tornado Cuarentena y a todo el mundo empezó a gustarle la idea. Entonces empezamos a conseguir, casi siempre es así, como no somos una organización, digamos, constituida, legalmente constituida, sino que nos juntamos para hacer el festival, entonces casi siempre como que se empieza de cero, pero obvio, con todo el background que tenemos de haberlo hecho desde 2009 sin parar, incluso a veces 2 veces al año. Entonces, la primera persona, la primera entidad que acudió positivamente a nuestro llamado fue el Centro de Formación de la Cooperación Española, que aquí en Cartagena un poco como que suple el vacío de no tener nosotros en Cartagena, parece mentira, centros culturales. O un gran centro cultural. Ahí entonces el centro de formación viene a llenar ese espacio. Y con el apoyo de ellos conseguimos también el apoyo de la Consejería Cultural de la Embajada de España. A partir de ahí, todo el mundo empezó a sumarse, la Alianza Francesa de Cartagena, el Centro Colombo Americano, todas instituciones, digamos, ajenas a la alcaldía, por ejemplo, de Cartagena, porque claro, en un momento como este, una administración nueva después de muchos años de caos administrativo y con una decisión de la nueva directora de hacer todo por convocatoria, un proyecto que surgía una vez más espontáneamente como el nuestro, no podía participar en una convocatoria o no podía recibir mucho menos un apoyo directo del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena o de ICULTUR, que es el Instituto de Patrimonio, el Instituto de Cultura del Departamento de Bolívar. Entonces nosotros empezamos con nuestros amigos aliados, Alianza Francesa, Centro de Formación de la Cooperación Española, Casa Cultural Colombo Alemana, Casa Productora, que es una empresa privada de producción audiovisual. Empezamos a concretar un evento que se hacía por primera vez, que se haría por primera vez en confinamiento, o sea, los realizadores iban a estar en sus casas contando las historias en sus casas con su papá, con su abuela, con el hermanito de actor. Era como que realmente un poco novedoso. Alguien lo había dicho como en chiste el año pasado, en la versión del año pasado en octubre, que porque no hacíamos todo por internet. Parecía una locura, la verdad, en octubre. Y ahí estábamos en abril haciendo todo por internet, como cada uno en su casa, por WhatsApp y por Facebook Live y por Instagram y por YouTube, valiéndonos un poco del internet, de lo que era gratuito y de lo que podíamos conseguir también con las entidades aliadas. Volvimos a sacar nuestro proyecto adelante. Los cortos son preciosos y nos dio una lección a nosotros mismos, especialmente a mí que consideraba que era absurdo al principio cuando escuché la idea de cómo sacar adelante un proyecto en estas condiciones. Sigue, John, yo te estoy escuchando. ¿Terminamos ahí? Okay. Entonces, de esa manera nosotros financiamos nuestro evento. Estamos pensando porque fue obviamente una versión espontánea, ¿no? Urgente,
un poco para aprovechar esta situación, para verle el lado positivo. Ahora hay 20, 25 cortos que se hicieron en confinamiento, 69 cortos que se hicieron en confinamiento. Están todos en la página www.tornadocartagena.com y nos dio una página web. Nunca habíamos podido sacar adelante nuestra página hasta ahora, en pleno confinamiento. Esto como algo que lo decíamos y no lo creíamos. Precisamente ahora en confinamiento se hizo realidad nuestro sueño de 10 años de tener una página web. Ahora todos los cortos de 10 años están ahí y es muy probable que la versión de final de año se haga también toda por internet. Un poco como un regalo, una señal divina de que sí se pueden hacer las cosas. Con el apoyo que conseguimos en poquito tiempo, pues pudimos hacer nuestra página web. No te escuchamos, Johanna. Johanna, tienes apagado tu micrófono. Como estaba con el celular con John, se cruzaron todos, pero somos resilientes, encontramos soluciones y es lo que nos han contado aquí. Sin parar, como nos decía María Isabel, mantener ese ejercicio de gestión, repensarnos, dejarnos tocar, como nos contaba Juliana y nos ha tocado a todos en este momento la piel y el alma. Como nos decía Diego, cuidando a los que están con nosotros y ver inmediatamente cómo pueden ser esas otras acciones, como le pasó a John, recogiendo acciones que tenían pensadas de antes, sacándolas adelante y cambiando lenguajes. O como nos decía Rafael, reconociendo qué se tenía en ese momento y qué se podía proyectar para sostenernos. Acciones resilientes, poderosas y para aprender. Carlos, ¿qué nos pregunta el público y para quién sería esa pregunta? Hola, quiero contarles que yo soy el contacto directo con las personas que nos están observando. He estado preguntando en el chat desde dónde están conectados, si tienen alguna pregunta. En Arte Cuida apelamos a la inteligencia colectiva y creemos que las respuestas y las soluciones a estos desafíos que vivimos durante este periodo no solamente están en la experiencia de los panelistas, sino también en la experiencia de cada uno de ustedes que nos está escuchando en este momento. Por eso quiero invitarlos a que dejen sus comentarios, preguntas, y yo voy a estar después de cada ronda de preguntas realizando una pregunta de ustedes como público a las personas, a los panelistas. Entonces, teniendo en cuenta que no pudimos terminar de escuchar a Rafael por tema de la señal, Rafael, quiero hacerte una pregunta que hace Natalia Gelacia, y ella nos escribe: Rafael, ¿tienes alguna alternativa financiera al margen del apoyo de los aliados en cooperación internacional? Se prevé un recorte del 40% de la cooperación española y me preocupan estos recortes, puesto que mi organización de turismo cultural se financia básicamente a través de la cooperación. Entonces, quisiera darte la oportunidad también para que termines tu intervención, Rafael. Bueno, muchísimas gracias. Sí, se cortó, pero bueno, creo que había expresado en el tiempo gran parte de la respuesta o de las reflexiones que me generaron su pregunta. Aquí, para la pregunta, interesante pregunta, porque desde hace rato estoy pensando en eso. Yo creo, Natalia, ¿verdad?, que nuestros contenidos culturales para turistas son contenidos que no se han explorados para los nacionales. O sea, muchos turistas de latitudes, bueno, aquí nosotros recibimos muchos turistas en nuestra escuela de la Boquilla de Francia, Estados Unidos, de Canadá, de Brasil, interesados en aprender y en tener una experiencia de encuentro con la cultura local que muchos nacionales no han tenido. Yo creo que esa es una de las, digamos, formas
que estoy pensando en las que debemos trabajar ahora, porque mientras el tema, no solo la cooperación internacional se restablece, sino también el tema del turismo, creo que tenemos la posibilidad de que nos miremos entre nosotros mismos, de que miremos para adentro y que las instituciones educativas de nuestra ciudad puedan venir a nuestro territorio a conocer de su propia cultura y que eso desde el Ministerio de Educación, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, pueda tener una remuneración para el trabajo nuestro. ¿Por qué no los estudiantes nacionales? ¿Por qué no el turismo nacional? Nosotros tenemos una casa en la playa, que es la casa de la sede de nuestra escuela de tambor, en donde recibimos una cantidad de turistas internacionales a la semana y muy poco, bueno, te puedo decir que ni el 1% de turismo nacional. Entonces yo creo que esto es un momento en el mirarnos hacia adentro y cooperar para nosotros, trabajar para nosotros para ayudar a que se restablezca el financiamiento de la cultura local. Gracias, Rafael. Gracias por la respuesta. Les cuento que tenemos 70 personas conectadas en este momento en la transmisión y hay personas conectadas desde Bogotá, desde Pasto, desde Bucaramanga y los invitamos a que sigan dejando preguntas, que nos sigan escribiendo desde dónde se conectan. Gracias. La segunda pregunta es, ¿qué han hecho a partir de marzo? Marzo, abril, mayo, junio nos sorprendió para hacer frente en esta situación. Ya hemos repasado unas acciones que fue ese repensar y hay 3 acciones que tomaron un mundo digital. Resulta interesante esta opción, pero claro, con herramientas y capacidades. Mantener el personal, el recurso humano que los acompaña, es un reto supremamente poderoso. ¿Qué otra acción piensan ustedes ha permitido hacer frente estos 3 meses largos desde COVID-19 y qué les recomiendan? ¿Qué le recomiendan a las organizaciones artísticas y culturales, a los creadores, a las gestoras, a las directoras de organizaciones que en este instante nos están viendo y que pueden también consultar este material en otra fecha? ¿Qué recomiendan para hacer frente a esta situación de lo que a ustedes les ha resultado? ¿Podríamos empezar, por favor, con John? Gracias. Nosotros, como les decía, no somos una organización legalmente constituida, sino que somos un grupo de personas naturales que nos reunimos para hacer nuestro evento. Y ahora, precisamente con lo que está pasando en el mundo, y yo estoy viendo que muchas oficinas están trabajando, mucha gente de oficina está trabajando desde su casa, me atrevo a plantear algo que puede que tal vez suene un poco radical, pero es posible entonces repensar la oficina y es posible, por ejemplo, redireccionar los recursos de la oficina para que la gente se quede en su casa y trabaje en su casa y los recursos de la oficina los use para pagar los servicios de su casa, ¿entiendes? Como en esa oficina que tiene que pagar arriendo y para algunos casos servirá, para otros no. Arriendo y servicios públicos, si la gente se queda en su casa, puede trabajar desde la casa, que es lo que hacemos nosotros. Desde el principio de la historia del tornado, nosotros nunca hemos tenido oficinas, siempre nos hemos encontrado en lugares, oficinas ajenas, centros culturales, por ejemplo, pero nosotros como organización nunca hemos tenido oficinas, siempre hemos trabajado de manera individual con un objetivo colectivo. Entonces, es un poco una invitación que hago a pensar en la posibilidad de a quienes les sirva. Estoy seguro de que a algunos no les servirá. Los que tienen atención al público, atención al usuario, tendrán que reabrir en algún momento su oficina de atención al usuario. Pero ¿por qué estar 8 horas en un lugar? Lo digo porque tampoco yo nunca en ninguno de mis trabajos he tenido oficina, ¿no? Yo tengo una iniciativa que se llama Capitán Cartagena, que les voy a contar resumidamente también, y funciona también de esa manera. Cada uno en su casa haciendo lo suyo.
Es como, es una especie de superhéroe ciudadano, lo pueden encontrar en redes sociales así, Capitán Cartagena, en Instagram es Capitán Cartagena eres tú. Y un día de madrugada, ya de pandemia, de cuarentena de madrugada, me desperté y dije, no, el Capitán Cartagena tiene que tener una historia con esto del coronavirus. ¿Cómo va a responder la ciudad frente a esta locura que todavía no estamos terminando de entender? Y me desperté de madrugada, lo escribí, y antes de las 7 de la mañana le escribí al director de Cartagena Gráfica, que es otra iniciativa que también trabaja desde casa, y le dije, tenemos que hacer esto. Él escribió a un dibujante de los suyos, de su proyecto Cartagena Gráfica, y 2 días después de coordinación por WhatsApp y correo electrónico, teníamos la historieta al aire y tuvo 20.000 visualizaciones en el primer fin de semana. Era como que efectivamente es una opción, al igual que lo era antes, salir a trabajar, ahora es una opción. Como nunca he tenido oficina, trabajar aquí eso no es nuevo para mí. Y me está rindiendo. Hicimos el tornado, hicimos lo del Capitán Cartagena, pero claro, por esta manera de trabajar individualmente, cada uno en su casa, pero en equipo. Entonces, quiero hacer este llamado a repensar un poco el tema de la oficina y a trabajar desde casa y ojalá redireccionar esos recursos para que no terminemos nosotros pagando nuestra propia oficina, sino que esa oficina se convierta en algo colaborativo que nos ayuda a pagar las cuentas de cada uno en su casa. Es una opción. Nosotros ya estamos trabajando ahora en el tercer número del Capitán Cartagena, todo desde casa, y en la siguiente versión de Tornado Cartagena, todo desde casa. A nosotros nos sirve así. Había que preguntarse cada uno si funciona. Gracias, John. Esa misma pregunta, la misma pregunta frente de lo que están haciendo, ¿qué recomiendan? ¿Qué podría otra organización, una creadora, una gestora aplicar que les ha funcionado? Por favor, nos dice Diego. Coincido completamente con John en la idea de que esta situación pues ha desafiado muchos paradigmas que además obligan a muchas organizaciones a tener costos fijos que son los que más le duelen a pues, las organizaciones culturales, porque pues, pagar un arriendo, ¿sabes? Los servicios puede llegar a ser, pues no sé, cada caso será diferente, pero es un altísimo costo mensual pues, con el que debe acarrear la organización, y el transporte, la energía, los medios de comunicación, todo esto pues ha justamente planteado que es posible, ¿sí? Que es posible trabajar de otra manera, en remoto. Sí tenemos unos retos grandísimos que pues, tendrán que ser trabajados de manera colectiva, conjunta, como es el hecho de la administración del tiempo, el tema de la atención. Creo que eso va eventualmente a volverse un issue el cual trabajar por esta multiplicidad, ¿no? Estar viendo 18 pantallas en simultánea, y creo que eso tarde o temprano va a generar algo de problemas. Pero sí pienso que en lo que se ha ganado y el desafío de esos paradigmas, pues sí nos ha producido unos réditos importantes. Ahora, en cuanto a nosotros, puedo decir que una cosa que me encantó y fue pues la posibilidad de multiplicar el conocimiento que tenemos como organización, no solo a los clientes con los que trabajamos, sino pues al grueso del sector, que en últimas pues también viene a ser una gente pues que nos interesa que se fortalezca. Y nosotros hacíamos mucho taller presencial, invitamos a la gente, la Cámara de Comercio, lo hicimos en varias ocasiones con instituciones educativas, y nos dimos cuenta que programando este tipo de talleres, este tipo de conversaciones en este entorno
nos estaba dando incluso más resultado con mayor alcance, y es una ganancia para todos en todas las direcciones. Creo que todavía hay unos desafíos grandes y ahí también coincido con Rafa respecto a la idea de, pues, cómo reconocemos el trabajo de lo local, ¿sabes? De lo nuestro. Y creo que eso tiene dos componentes. Uno es el componente tecnológico, ¿sí? El componente bancario, por así decirlo, que pues cómo es posible que, por ejemplo, Spotify lanza una herramienta que pues, le permite a los artistas generar este mecanismo de donación automático casi, a través del cual uno hace un clic y dona $1. ¿Cómo es posible que hoy no podamos por nuestros, como todo ese enredijo de los bancos y lo digital todavía no esté solucionado? Pienso que ahí hay una gran oportunidad y también pues un desafío para el sector cultural, porque pues la donación digital ya existe hace demasiado tiempo y aquí no se ve nada, se ve muy poco. Y menos en el sector cultural. Por ahí he visto algo en cadenas de restaurantes, he visto cosas con diseñadores de ropa, como de otras industrias, pero no propiamente de lo que son pues las prácticas como tal culturales y las artes vivas. Ahí lo veo nulo. Ese es un componente y el otro es el componente ya más arraigado, más de código cultural que pienso sí hay que discutirlo abiertamente y es cuál es nuestra predisposición respecto a los contenidos locales, a los contenidos nacionales y si estamos dispuestos a pagar por ello, a donarles, reconocemos su labor como gestores, como valoramos su aporte a la construcción de nación, a la construcción de ciudadanía, al fortalecimiento del tejido social. Y pienso que ahí el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, debe hacer un esfuerzo mucho mayor y la misma sociedad civil de elevar una voz que pues empiece a transformar ese paradigma, ¿no? Porque es que de nuevo es un arraigo cultural muy profundo que pues nos desvía la mirada y siempre nos pone a mirar hacia afuera y no realmente a lo que tenemos. Entonces yo creo que esas dos cosas en llave podrían conducir a un entorno mucho más próspero, mucho más fértil para las artes. Gracias, Diego. Rafael, cuéntanos desde tu experiencia qué de lo que han hecho crees que podría ser aplicado, apropiado por alguien del sector. Bueno, nosotros a partir de marzo, yo he tenido un pensamiento ya poco a poco más resuelto y era el empleo cultural. Yo creo que desde que esto empezó, mi primera alarma fue qué hubiese pasado si en ese momento la Corporación Cabildo no estuviera ejecutando proyectos con recursos de cooperación internacional, en este caso de la Fundación Ford, por ejemplo, o ya que John mencionó los aliados, los cuales compartimos con el Capitán Cartagena, el Centro de Formación de la Cooperación Española, entre otros, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Y esto me ha llamado la atención desde a partir de marzo en cómo estamos manejando el tema de la contratación pública con las empresas culturales de nuestro país, ¿no? Estamos en un sistema de contratación que nos pone en competencia con actores que no son de la parte cultural, pero que tienen músculo financiero que nosotros no tenemos, y eso nos deja en desventaja. Y yo pensaba, cuando empezó todo esto, lo importante que es que confíen en las organizaciones culturales colombianas, que tenemos experiencia, idoneidad, que hemos demostrado responsabilidad en el manejo de los recursos públicos para mantener nosotros un equipo de trabajo que en estos momentos seguramente tendríamos muchas más personas vinculadas al arte y la cultura con un salario
que seguramente en estos momentos no contiene. Pero una digamos, de esas soluciones inmediatas que encontramos es el trabajo en red, es el trabajo articulado. Una de las acciones inmediatas que nosotros pusimos en marcha fue convocar a la Red de Mercados Culturales de Colombia, en donde está el Mercado Circular, MINEC, el Mercado de Músicas del Pacífico, el Bogotá Music Market y nosotros, y hemos empezado a trabajar en red. Esto es una estrategia que nos tiene que fortalecer como sector y entre todos ponemos todas nuestras capacidades para pensar en el sector, para pensar en la circulación. Otro punto. Una de las cosas que a partir de marzo iniciamos es hablar con nuestros aliados internacionales un poco para mirar qué se está pensando en el exterior con el restablecimiento de la circulación y del trabajo cultural. ¿Cómo lo están pensando ellos? ¿Cuándo va a iniciar? ¿Qué se va a poder hacer? ¿Qué no? ¿Y de qué manera vamos a contar y cuándo con ellos? ¿No? Porque estamos muy enfocados en trabajar en un mercado de la circulación internacional y esto nos deja a todos quietos. Entonces, estas son, digamos, una de las reflexiones que a partir de marzo se han generado desde Cabildo, pero podría decirles a las organizaciones culturales que miren a sus aliados, que se articulen, hay que trabajar en red. Esto dejó una evidencia grande en que tenemos muchas organizaciones culturales que no cuentan con una caracterización profunda de quienes participan y yo creo que con eso me anticipo a la pregunta que aquí nos hace reflexionar sobre las mujeres, ¿no? ¿Cuántas mujeres están en el sector afectadas? ¿Cuántas mujeres trabajan en la producción de eventos? ¿Cuántas mujeres, ellas y sus familias, ¿no? dependen de esto? Entonces yo creo que recomendaciones al sector es trabajar en articulación. Este es un buen momento para unirnos, para conocernos, para plantear acciones articuladas, ¿no? de grupo, de sector. Y hacer una buena caracterización de las personas que hacen parte de nuestros equipos, de las personas que trabajan, de ellas y de sus familias, porque creo que de esta manera vamos digamos, a dar respuestas concretas sobre cuántas personas mueve y dependen del trabajo y de la financiación que recibimos nosotros por nuestro trabajo cultural. Gracias, Rafael. María Isabel, por favor, la misma pregunta. ¿Qué de lo hecho desde marzo sería posible aplicarlo, apropiarlo? ¿Otra organización que debería pensarlo? Bueno, yo creo que lo más importante, y que ya he visto que lo han anotado todos, es la optimización de la virtualidad. De verdad que la optimización de la virtualidad ha sido algo extraordinario. Nos dimos cuenta que existía y lo estamos utilizando y lo estamos utilizando a fondo. En nuestro caso, y creo que los demás museos no son ajenos a esta realidad. Los ingresos son un tema delicado y yo creo que esta ha sido pues una forma de verdad de trabajar. Lo otro que anotábamos y que lo dijimos desde el principio es que cuando sacamos adelante la Ley General de la Cultura, le dimos herramientas al ministerio para poder financiar en momentos y en circunstancias como estas. Hay dos planes muy importantes que yo creo que todos tenemos que empezar a tratar de acudir a ellos y de empezar a participar de ellos, que son el plan, obviamente el plan decenal de concertación y los estímulos que presenta el ministerio, que para mí son la gran herramienta de trabajo a nivel nacional. Tengo entendido que hay 20.000 millones de pesos, de pronto hay 30.000 millones de pesos, entonces una forma de financiación como es acudiendo al ministerio, buscando el plan decenal de concertación y el proyecto de estímulos, que es lo que está dando los recursos actualmente. Mas, sin embargo, volviendo al tema virtual, que es el que nos ha dado a nosotros la mano, por ejemplo, estamos trabajando en un festival gastronómico internacional que lo hacemos todos los años. El Festival Gastronómico Internacional es con la participación del sector público y del sector privado. Esa es la gran alianza, mezclar recursos privados y públicos. Esa es la gran forma de trabajar.
de forma virtual, con recursos privados y públicos. ¿Y qué vamos a hacer? Darle la mano a los restaurantes, como lo hizo María Paz Gaviria con la Cámara de Comercio, y nosotros darle la mano a los restaurantes en Pereira. Hay que trabajar, como decía el doctor Alfonso López Miquelsen, más con la imaginación que con recursos. Si logramos nosotros acceder a los restaurantes y acceder también a los artistas con los que trabajamos durante tantos años, Paloma San Basilio, Delirio, Rosario, y que manden un mensajito y hacer una presentación durante todo un día, llevar esto al sector público, llevarlo al sector privado y venderlo. Nosotros lo estamos vendiendo para agosto y hemos conseguido unos recursos. De manera pues que tenemos plan de concertación, tenemos estímulos, tenemos trabajo con el sector privado y nuestro compromiso de alianzas y con financiación con el ministerio ha sido una herramienta habitual. Lo que hay que optimizar entonces, y nuestra gran herramienta, tiene que ser la capacidad de gestión. Y finalmente, si ustedes tienen acceso al crédito, hacer uso de los créditos. Hay pocos recursos, no son muy grandes, pero optimizándolos, bajando el gasto del funcionamiento y optimizando los recursos, yo creo que logramos salir adelante. El arte tiene para mí una gran capacidad de transformación. Es lo que nosotros logramos ver después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que transformó a la Bauhaus y lo que transformó lo que la Bauhaus transformó en Inglaterra y Alemania, transformó ese par de países. Y lo que hizo Soho en Nueva York y lo que hizo Soho en Nueva York fue algo sumamente importante. O sea, el tema de una cosa que se llama la gentrificación. Los artistas logran algo que se llaman los clústeres, lo decimos en español, los clusters, lo decimos en inglés. Los artistas son gregarios. Cuando se logran unir, como lo acaba de decir en este momento Diego Maldonado, como lo dijo Rafael Ramos, cuando se logran unir, logran transformar sectores, logran transformar ciudades, logran transformar sociedades. Y si nosotros nos sentamos y nos ponemos a hacer eso, desatendiendo al COVID, haciendo uso de la forma virtual y haciendo uso de todas las herramientas que tenemos, que son muchas y que apenas creo que las estamos encontrando a fondo, lo que hacemos entonces es trabajar con este COVID-19, lograr un aplazamiento para luego que podamos desarrollar lo que finalmente planeamos. He sido muy cuidadosos y muy racionales en el manejo de los recursos. Debido a esta situación, entonces, vuelvo y le repito, le hemos echado mano de la virtualidad y hemos echado mano de otros proyectos muy importantes, como son proyectar y presentar cosas que son de trayectoria mundial de toda la vida, de todos los años, y que los estamos haciendo visuales, porque con la visualidad logramos nosotros, con la virtualidad logramos nosotros volvernos no solamente que nos vean a nivel nacional, sino a nivel internacional. No, curiosamente, estamos recibiendo correos a nivel internacional. Curiosamente, ese gran trabajo para nosotros ha sido lo máximo. Y entonces tenemos una cosa muy importante que se llama el creatorio de los fanzines. El creatorio de los fanzines, independientemente de mostrar nosotros las exposiciones como las hemos mostrado, independientemente de mostrar el museo como lo hemos mostrado, independiente de mostrar las obras como las hemos mostrado, independientemente de mostrar todo lo que es la colección como lo hemos mostrado, seguimos en cosas creativas como es el creatorio de fanzine. ¿Qué es un fanzine? Un fanzine es un pequeño periodiquito de arte que ha transcurrido y que ha tenido trascendencia desde los siglos XVIII, XIX, XX y XXI. Y curiosamente, utilizando esa palabra una vez más, ese ha sido la gran proyección para nosotros en esta época virtual. Entonces, acudir a la virtualización, acudir a los recursos, acudir al ministerio, acudir a los créditos y movernos como nunca. No podemos ser artistas bohemios, tenemos que ser artistas que producen como produjeron en el siglo XX y como produjeron tantas cosas la Bauhaus, Soho
y todos estos clusters de artistas produjeron tanto arte y obviamente tanta cultura en el mundo y para el mundo. Tenemos, en marzo, tuvimos algo muy importante, seguimos, bueno, muy corto, muy breve. Tuvimos algo muy interesante hablando de la proyección y de la virtualidad. El museo conectándose con todos los sectores culturales, conectándose con las artes plásticas, conectándose con los cantantes, conectándose con los restaurantes. Tuvimos algo muy importante, que fue el canto negro, mostrándole y conectándonos nosotros con el Pacífico. Risaralda pertenece al centro occidente, desafortunadamente, y yo quiero mucho a los paisas, pero ser socio de los paisas es muy horrible porque los paisas se llevan toda la plata. Entonces estamos bregando a recoger nosotros y a recogernos dentro del espacio del Pacífico. Y nada más bello y nada más productivo que el espacio del Pacífico. Tuvimos una cosa que se llama el canto negro, de una gran cantadora que se llama María Pascualina Mosquera. No se imaginen ustedes la belleza y la originalidad de María Pascualina Mosquera. Y otra cosa muy importante que hemos hecho es la proyección que ha sacado adelante el Ministerio de Cultura y que se llama La Hora del Cuento, conectando los niños, conectando los padres, conectando a la gente. O sea que así tenemos el ministerio, tenemos a la gente con las lecturas y compartiendo las lecturas en vivo. Estamos conectados con la gente, estamos conectados a nivel internacional y yo creo que, se los digo honestamente, creo que en estos 3 meses de COVID-19 hemos producido más que en todos los 40 años de lo que ha sido el funcionamiento del Ministerio de Arte de Pereira. Sí, muchas gracias. Gracias, María Isabel. Juliana, cuéntanos de lo que han hecho desde marzo. ¿Qué podría ser aplicable, apropiado? ¿Qué recomiendas a las gestoras, a las directoras, a las organizaciones artísticas y culturales que nos escuchan? Bueno, pues nosotros, yo creo que hay algo curioso al oír a John, cuando uno como organización, nosotros cuando éramos solo compañía, pues no teníamos gastos fijos, teníamos gastos cuando trabajábamos. Entonces, si hacíamos una función, teníamos gastos. De pronto, al pasar a ser una sala también, pues empezamos a tener unos gastos fijos y toda una estructura de funcionamiento. Entonces, digamos, no tenemos esa opción de decir vamos a ahorrar el agua, la luz en este momento, porque sobre todo tenemos que pensar en lo que viene cuando podamos reactivar el funcionamiento, y es decir, tenemos que poder mantener la sala de aquí a que sea posible abrirla. Entonces, aunque esté cerrada, está viva. Y intentamos que la sala esté viva en las acciones que hemos hecho. Y esas acciones que han sido, por un lado ha sido acercarnos al público, acercarnos a la gente que creemos que ha sido nuestro público, que uno a veces como que no le puede poner cara, y yo creo que lo que nos ha permitido las redes y las cosas digitales es ponerle cara realmente a las personas que nos siguen y poder estar en contacto con ellas. Entonces hicimos un festival digital gratuito. Al principio hicimos muchas cosas gratuitas con la idea además de poder acercarnos a la gente, porque era también, yo creo que hubo un momento cuando empezó la cuarentena que había un gran agobio vital para mucha gente. Y la sensación de encierro se empezó a volver complicadísima. Entonces creo que ahí los artistas, no solo en Colombia, en todas partes, hubo como una reacción masiva de que el arte pudiera calmar esa ansiedad que había en la sociedad. Y yo creo que cuando estamos todos en encierro, uno se pregunta si la vida que viene es esta, ¿qué es lo vivible de la vida? Digamos, una vida de simplemente salir al supermercado a comprar y volver a la casa, si eso como vida es la vida que queremos, simplemente mantenernos sanos y donde nuestra ruta solo exista de la cama a la mesa del comedor y del comedor al supermercado y volver a la casa. Entonces ahí yo creo que el arte lo que ha demostrado en toda su funcionalidad es que por más que esté encerrado, tiene cosas que decir.
Entonces, de esa primera reacción que fue simplemente para muchos hacer un divertimento de decir aquí estamos y aquí seguimos, creo que ahora viene una segunda etapa, que es decir, ¿qué queremos decir? Y ahí yo creo que llevamos desde marzo todos reaccionando, digamos, reaccionando a la cuarentena, reaccionando a la no financiación, reaccionando. Y creo que hay un momento en que también tenemos que respirar un poco y en esa respiración ser capaces de pensar qué queremos, para qué el arte en este momento. Y yo creo que es muy importante pensar qué relación tenemos con la sociedad, porque no es simplemente crear por crear y mantener el arte porque quiero hacer arte, sino en este momento también el arte tiene cosas que decir. Yo creo que nunca había tenido tan nítido la capacidad tan brutal que tiene el arte de sanar, de crear una realidad distinta, de mostrarnos una realidad distinta a ese pan que estamos viviendo, de levantarnos y convivir con arreglar la casa, con hacer y con hacer y con hacer, y de pronto el arte nos lleva a otro lugar y nos muestra que esa realidad no es solo una, sino que hay muchas más realidades. Entonces creo que de las cosas que hemos hecho, pues creo que el juntarnos con otros, por ejemplo, el seminario Cuerpo Digital que hicimos, que pensábamos de qué manera para los artistas audiovisuales, pues esto es un momento súper rico, pero para un bailarín que a lo mejor no sabía ni siquiera grabarse a sí mismo y que ha trabajado toda la vida con el contacto, reducir este momento a la imposibilidad, pues ese seminario fue pensado pues para que los bailarines y los artistas escénicos pudieran tener herramientas digitales, y fue muy interesante porque fue en realidad el seminario, pues invitamos a gente que no solo eran artistas escénicos, sino había gente de las artes visuales, de la música, de otros terrenos, y creo que lo que nos ha enseñado a nosotros este momento es lo bueno que es juntarse con otros, y juntarse en un momento en que estamos encerrados no para cuidarnos solo a nosotros mismos, sino para cuidar a los otros. Aquí uno se da cuenta de lo importante que somos como entes y como personas no solo individuales, sino colectivas. La colectividad es lo que nos tiene también encerrados, cuidarnos a nosotros, cuidar a nuestros papás, cuidar a nuestros amigos, cuidar a la sociedad, porque no sabemos si estamos infectados. ¿Sí? Ese es el gran tema de este momento. Entonces creo que ahí el juntarnos con personas y hacer cosas con otros se ha vuelto prioritario. Y yo creo que para mí, y es un poco lo que hemos intentado hacer con L'Explose, es valorar el juntarse con otros. Yo creo que en este momento hay algo que también es como dual de lo que estaban comentando tanto Rafael como María Isabel, es que hay una necesidad del trabajo local y de juntarnos con los que están cerca, pero al mismo tiempo hay una posibilidad infinita de acercarnos. Da lo mismo mi vecino que vive a 3 cuadras que el que vive en Berlín, porque la sensación es que la distancia se cambió. Y yo creo que en este momento además hay una cosa que sucede y es la sensación de que un virus que nos lleva a ocultar, pues a meternos en la casa y donde el otro se vuelve el enemigo, yo me imagino que va a generar mucho fundamentalismo y mucho nacionalismo. Y creo que en este momento el ser capaces de romper esas fronteras también es importante. ¿Sí? Porque si Estados Unidos dice que los que más virus tienen son los negros y los latinos, como si hubiera una cosa racial, y debajo del discurso lo que hay es que pues, los que más tienen el virus son los negros y los latinos porque tienen menos capacidades de una seguridad social. Entonces ahí lo que está implícito es un altísimo racismo. Entonces yo creo que en este momento el juntarnos con otros, sean de otra raza, de otra cultura, también se vuelve pertinente, aunque miremos a la cultura local. Qué pregunta tan poderosa. Hemos aprendido de cómo frente a lo que es un conflicto, un problema que es la pandemia, reconocerlo nos ha permitido acciones que pueden ser aplicadas en otras organizaciones. Esa dinámica de nuevas conversaciones con los públicos, esa necesidad que realmente fortalece
de interactuar transversalmente con otras prácticas, con los artistas, con los creadores, con las instituciones, con las entidades. Lograr ese ejercicio de reconocimiento del mismo problema para hacer una acción proactiva sin parar. Utilizar las herramientas que están disponibles en el ecosistema de la cultura, pero también, tres de nuestros invitados nos señalaban, ver en otros espacios también. Hacer cuentas, pero hacer cuentas también de qué es lo que hacemos y lo que queremos hacer, y ser juicioso en ese ejercicio. Carlos, en el público, ¿qué tenemos en ese momento? Sí, Johanna, en el primer debate nos dimos cuenta nosotros que así como salen ideas maravillosas de los panelistas, también en el público tenemos gestores culturales y artistas que están haciendo comentarios súper interesantes y que aportan también a todo esto que estamos intentando crear nosotros como gestores culturales. Hay muchas preguntas, no las podemos obviamente hacer todas, pero queremos que sigan haciendo sus preguntas porque igual al final nosotros las recogemos y son también material que nos sirve para plantear el próximo debate. Hay preguntas desde el valor del arte en este momento también, como para qué el arte en este momento. Pero la pregunta que quiero hacer va para John Narváez y la pregunta la hace Elizabeth Garzón. Elizabeth dice, ¿cómo iniciar un trabajo colectivo en red ayudando a las regiones más apartadas? No, ahora sí. Bueno, Colombia está lleno de regiones apartadas. Yo quisiera ir un poco atrás para algo que comentaba María Isabel y creo que Rafa también, pero un poco todos, también Juliana, y es el valor del arte, el reconocimiento del valor del arte y la cultura en un momento como este. Cuando estábamos planteando la realización de Tornado en Cuarentena, y empezaron como las entrevistas y las llamadas para conseguir los recursos, yo le preguntaba a todos, ¿qué es lo que la gente está haciendo ahora mismo en sus casas? ¿Qué es lo que estamos haciendo todos en nuestras casas ahora? Viendo películas, viendo series, leyendo, ¿sí? Es la hora, y no creo que ya haya otra oportunidad mejor de reconocer que detrás de cada película, detrás de cada obra de teatro que se transmite por internet, detrás de cada libro, detrás de cada serie, hay 200 personas, un ejército de personas que trabajamos para la cultura, que hacemos eso posible y que lo hemos hecho durante cientos de años para que ahora tú tengas en tu casa Crimen y Castigo, 100 años de soledad, eh, La vida es bella o Cinema Paraíso. Es imprescindible reconocer, es urgente reconocer el valor de la cultura. Nosotros estamos muy preocupados precisamente porque bueno, ¿cuándo vamos a volver, por ejemplo, las actividades que son con público, como el teatro, la danza, las salas de cine? ¿Cuándo vamos a volver? Antes de volver, yo me preguntaría, ¿cuándo vamos a empezar a apreciar de verdad el trabajo que hay en una labor cultural, en una labor artística? ¿Cuándo nosotros vamos a reconciliarnos con el valor de nuestra propia cultura? En el caso en el que Rafa lo planteaba, ¿no? Antes de que vuelva el turismo internacional, tal vez primero vuelva el turismo nacional, pero tal vez entonces nazca en Cartagena el turismo local. O sea, pero habría que preguntarse urgentemente cómo vamos a empezar cómo vamos a ayudar al público a que valore la cultura local. Es de verdad urgente. Con respecto al impacto que puedan tener las actividades en las zonas más periféricas, yo diría que antes habría que considerar que una situación como la que estamos viviendo, pandemia, cuarentena y miedo, sobre todo, expone de manera definitiva cuáles son los problemas que tiene nuestro país. Por hablar de algo que nos acaba de pasar al principio del debate, mi propia conexión.
Internet en Colombia es fatal. Internet en Colombia no sirve. Entonces, estamos siendo invitados a que volvamos a nuestras actividades se vuelvan virtuales, a que nuestras reuniones se vuelvan virtuales y nuestros eventos se vuelvan virtuales, pero no sirve Internet en Colombia. Hace unos años se quiso estrenar La Sirga, la película de William Vega, La Sirga se quiso estrenar por streaming. Iba a ser una proyección, la primera película colombiana proyectada por Internet. Entonces, nosotros aquí en Cartagena reunimos a una gente en un cineclub para ver por Internet la película. No pudimos, porque no servía, el Internet no era suficiente. Entonces, ¿cómo trabajar con comunidades más apartadas cuando la tecnología no está de parte del pueblo? Es una cosa realmente que a mí me preocupa mucho, pero también me alegra que podamos verlo por fin con claridad. Una vez estuve en una reunión con una representante de Mintic o de lo que fuera en ese momento, y dijo que 8 de cada 10 colombianos teníamos acceso a Internet. Yo no podía creer que se estuviera burlando de nosotros en nuestras propias caras. ¿Cómo 8 de cada 10 colombianos van a tener acceso a Internet? Internet no sirve y la mayoría no tiene acceso. Entonces es el momento de verlo con claridad para empezar a plantear soluciones culturales, nada menos, en medio de esta locura y en medio de esas deficiencias precisamente. Gracias, John. Les cuento que seguimos también conectados con personas desde Cartagena, Quito, Bogotá. Mandan un saludo desde el Festival Nacional de la Guabina y el Tiple. Y también saludos a todas las iniciativas que ustedes realizan para trabajar en sus comunidades y a todos los comentarios que han estado haciendo. Los felicitan por esa grande labor que realizan. Y quiero invitar a las personas que nos están escuchando a que nos ayuden también a llegar a más artistas y más gestores culturales. Pueden compartir este evento en su Facebook también para que no se pierdan estas últimas preguntas. Yo creo que una reflexión muy importante y una frase de Juliana de lo bueno que es juntarse con otros, el trabajo colectivo es fundamental y es como los comentarios más importantes que hay en el chat en este momento. Gracias. Hemos encontrado e identificado acciones posibles en medio de la pandemia porque somos resilientes, porque el arte es resiliente. La siguiente pregunta es una pregunta que nos interesa que la veamos todos los que estamos frente, delante, detrás, público, espectador, creador, directora, organizadora, en el arte, la cultura y el patrimonio. En plural, las artes, las culturas y los patrimonios. ¿Qué desafíos enfrentan las mujeres artistas, creadoras, gestoras y profesionales de la cultura durante esta pandemia? Rafa, ¿tú qué puedes ver que estamos pasando las mujeres en este momento de pandemia? Las artistas, las creadoras, las gestoras, las profesionales de la cultura. Cuéntanos. Bueno, Joana, mira, antes de responder, permite que te haga un poquito de desorden. Es que seguramente hay muchas personas que están de pronto esperando una respuesta muy puntual sobre el tema de los mercados. Y quiero decirles que hemos acordado en la red hacer todos los mercados, se harían en red, serían virtuales. O sea que este año sí hay mercados, todos los mercados del país se van a realizar. Y digamos que la noticia es que para facilitar mejor y más oportunidades a los artistas para su financiamiento, estamos pensando hacer una plataforma única que tenga toda la diversidad de la oferta cultural musical de Colombia en una sola plataforma. Eso un poco porque seguramente en lo que estamos pensando en el tema financiación y que normalmente los mercados ha sido como su manera del encuentro con su sector y con su demanda, sepan que van a contar, digamos, con esta herramienta. Y ahora, para responder a tu pregunta, te cuento que yo hice trampita. Porque porque dije, bueno, qué interesante, yo podía responder,
pero quise preguntar a algunas compañeras de nuestro equipo de trabajo, cantantes, productoras, personas que trabajan en la corporación, un poco como para traer sus voces a mi respuesta, ¿no? Y no verlo desde lo que yo te podía responder. Y el desafío, un desafío grande es adaptar ese rol histórico que no se reconoce y ese trabajo que tiene la mujer en la casa. Ese rol histórico de ayudar a hacer las tareas sí, y desarrollar su trabajo profesional en las artes. Esto yo creo que es un tema de que nos tenemos que sacudir, ¿no? Es que tiene doble carga la mujer en estos casos y seguramente en este momento eso ha sido un desafío grande. Lo otro es, entonces, cómo adaptar esos roles históricos que tiene la mujer en el hogar con el trabajo en los retos que le pone esta situación. Lo otro es las organizaciones de mujeres en el trabajo cultural. Yo hace poco conocíamos una iniciativa en Cartagena de Catalina Vela que decía, vamos a trabajar por hacer un gremio de mujeres productoras en la región, por ejemplo en el Caribe. Entonces yo creo que es importante que esto sea un momento en el que las mujeres que trabajan en el tema de la gestión y la cultura también como sector puedan en estos momentos liderar iniciativas organizativas de colectivo de mujeres. Y hay una pregunta que surge cuando buscaba la respuesta y es si hay alguna, yo lo pregunto, yo no lo conozco, que si hay alguna categoría dedicada al apoyo de mujeres en el marco de la crisis, especialmente a mujeres del arte y la cultura. O sea, si se ha caracterizado a la mujer como un grupo poblacional importante para atender desde la crisis. Digamos que esas son como los desafíos que, y la reflexión que yo puedo aportar para esa pregunta. Diego, cuéntanos tú qué has identificado en el campo donde estás, cómo sientes que tengamos esos desafíos, las mujeres artistas, creadoras, gestoras y profesionales de la cultura durante esta pandemia. Diego, tu micrófono. Ya. En el caso de la música, a mí siempre me ha preocupado un tema en particular y es un gran desafío que veo para las mujeres, independientemente del COVID, ¿sabes? Porque voy a ser muy honesto y de pronto es una franqueza que al final, pues nada, revela la realidad y es que al margen del COVID, la industria musical, el sector musical siempre ha estado muy afectado. El músico y es población vulnerable, digámoslo abiertamente, sí, o sea, al margen del COVID, sí, y creo que las políticas, a pesar de que se hacen unos esfuerzos, pues realmente no son del todo, pues lo suficientemente más sistémicas, cosas que pues eso favorezca un entorno en el que sea fértil dedicarse a la música. Pero bueno, antes de irme más lejos, en el caso de las mujeres, yo siento que hay un aspecto que es sumamente desafiante y es la ausencia como de autopistas de desarrollo para las artistas mujeres. Y esas autopistas de desarrollo, pues creo que de alguna manera provienen de que no hemos hecho el suficiente esfuerzo en reconocer y en visibilizar a todas esas artistas mujeres que han logrado tremendos reconocimientos y tremendos logros, valga la redundancia, en sus vías artísticas, cosa que permita abrir una paleta de referentes,
¿sí? La ausencia de referentes es muy dañina para el país porque siempre tenemos unas vías de aspiración hacia pues, lo que da resultado, ¿no? Y es un poco como los fenómenos comerciales y de mercado los que un poco como que empiezan a desviar las atenciones y eh, aquí en Colombia y en general en Latinoamérica, los referentes artísticos en donde las mujeres son las protagonistas son muy pocos, la verdad. Y por eso, no sé, a mí me causa demasiada curiosidad por qué son las agrupaciones, las más recientes, las más visibles, son aquellas en donde hay una mujer acompañada de un hombre o una mujer acompañada de dos hombres. Eh, Messier Periné, Chucky Town, Bomba Estéreo, Aterciopelados, ¿sabe? Una cantidad de agrupaciones en donde pues la mujer está siempre acompañada del hombre y no está esta figura de artista femenina por sí sola. Y yo creo que es eso, es como en la necesidad de reconocer, reivindicar a todas estas artistas mujeres que pues están luchando por sí mismas. Y todo se reduce de nuevo a lo que mencionaba en la pregunta anterior y es hacer un ejercicio de valoración de, de nuestros artistas y de reconocimiento a nuestros artistas y visibilización de nuestros artistas, cosa que podamos ampliar el espectro de referentes y que eso sirva también como inspiración y como ¿sabes? Motivos para que más gente se involucre en estos procesos. Gracias, Diego. John, ¿tú cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Qué ves que es la afectación a las mujeres artistas, creadoras, gestoras y profesionales de la cultura durante esta pandemia? ¿Qué desafíos tú identificas estamos enfrentando? Ayer lo mencionaba, creo, que nosotros estamos aquí en pleno ejercicio de aprender a esperar o de demostrar si realmente hemos aprendido a tener paciencia. Y en eso ustedes son maestras. Yo estaba discutiendo hace poco con una amiga y otro eh, sobre la división del trabajo entre hombres y mujeres en una casa en el Caribe colombiano y cómo eso se proyectaba al mundo. En nosotros, todo el mundo habla de las bellezas del Caribe y no es mentira. Tenemos mucha suerte de haber nacido aquí. La cultura es riquísima y los paisajes, pero también hay unos problemas muy serios de machismo y empiezan en la casa, ¿sabes? Las niñas son las que desde temprano empiezan a ayudar con los asuntos de la casa y los niños se hacen los locos y los padres lo permiten. Me estaba preguntando yo al principio de toda esta locura cuando apenas estábamos empezando a entender, que ya sé que todavía falta mucho para entender, que si estábamos avanzando en ese sentido, o sea, ahora que los niños están en la casa, si ahora que todo el mundo está en la casa, las mamás en la familia, los papás en la familia, estaban redistribuyendo el trabajo entre niños y niñas, pero tristemente no es así. Falta mucho camino por recorrer. Todavía hay actividades que se reservan para las niñas y actividades que se reservan para los niños y que se prohíben para las niñas y se prohíben otras para los niños y que resultan y se proyectan precisamente en los espacios laborales. Todavía hay en el sector cultural actividades que se reservan para las mujeres y actividades que se reservan para los hombres. Yo lo veo en la calle y en los proyectos culturales en los que estoy todavía, quienes figuran o quienes figuramos, porque muchas veces he sido yo, quienes figuramos, quienes están detrás, probablemente haciendo todo el trabajo. Y deberíamos aprovechar esta oportunidad para hacer un poco de justicia, crear unos espacios de discusión, de búsqueda de esa justicia y de búsqueda de esa igualdad para que se reconozca también el trabajo de las mujeres. Esta es la oportunidad.
no sé si va a haber otra. Esta es la oportunidad de empezar a reconocer la igualdad en el trabajo cultural en el que las mujeres ponen tanto. Gracias, John. María Isabel, tu voz, por favor. ¿Qué desafíos enfrentamos las mujeres artistas, creadoras, gestoras y profesionales de la cultura durante esta pandemia? Recordemos, hagamos un pequeño resumen de lo que ha sido la lucha de la mujer en el arte, en todas las artes, en artes escénicas, artes plásticas, música, lo que anotaba Diego, en fin, ha sido inmensa. Recordemos el teatro shakespeariano. No, las mujeres se tenían que vestir de hombres para poder actuar. Y tantas cosas, de verdad, que han sido pues una enorme dificultad para la mujer en todas las artes para poder salir adelante. Recuerden, en el siglo XX, Patricia Cardoso logró un Oscar con una película que se llama El Reino de los Cielos. ¿Quién volvió a saber de Patricia Cardoso? ¿Quién la menciona? ¿Quién sabe que existe? Y que apareció alguien tan importante como Débora Arango, que fue la adalid de la lucha de la violencia liberal conservadora en los años 45, en los años 50, cuando ella empezó a reflejar la violencia conservadora sobre la liberal en todas sus obras de arte. Pero realmente artistas distintas a ellas luchando y saliendo adelante, Beatriz González y muchas otras más, pero con grandes y enormes dificultades. Y me comentaba el curador del Museo de Arte de Pereira que para las mujeres músicas salir adelante sí que es bien complejo, como lo decía Diego. De manera pues que nos hemos visto solamente dentro del espacio de gestoras culturales. Yo no sé cómo el COVID-19 puede ayudarnos a salir adelante o echar para atrás, no sé, en semejante hecatombe, porque es que eso ha sido una hecatombe. Yo creo que ha habido dos hecatombes, la hecatombe del periodo paleolítico cuando se murieron todos los dinosaurios y el COVID-19. De manera pues que no podría saber cómo se puede reflejar en el trabajo de las mujeres. Sí sé que las mujeres somos las que hacemos la gestión cultural, las que nos hemos impuesto, las que seguimos trabajando, las que luchamos y que además lo hemos hecho bien, porque lo hemos hecho, yo diría que sumamente bien. El Museo de Arte de Pereira es el resultado del trabajo de Maritza Uribe y Ordinola y del Museo de la Tertulia, tratando de hacer arte en el occidente colombiano. O sea, pues que no sé, de verdad, Johanna, no le sé contestar esa pregunta, porque no veo cómo el COVID puede hacernos bien o mal a nosotros, no sé. Al menos que mate a muchas mujeres, pero tengo entendido que mata más hombres que mujeres, o sea que no hay problema. Yo creo que para poder seguir adelante en el tema del arte hay que creer en las nuevas generaciones y siempre mostrar en muchas soluciones. O sea, no hablar ya más de las mujeres, ni hablar de los hombres, sino creer en las nuevas generaciones, darle oportunidad a los jóvenes y mostrar siempre muchas posibilidades y muchas soluciones. Ser optimistas, pero no hacer más arte feminista ni más arte machista y tener una capacidad de adaptarnos a los nuevos lenguajes, a los nuevos temas, a los nuevos tiempos y a los nuevos públicos, mujeres u hombres, aplicándonos así a trabajar en el arte para que el arte siga hacia adelante en Colombia, un país que ha tenido tanta representación, que ha tenido tantos grandes artistas a nivel mundial. Gracias. Juliana, ¿qué desafíos enfrentamos las mujeres artistas, creadoras, gestoras y profesionales de la cultura durante esta pandemia? Bueno, yo creo que no podemos negar que de todas formas el arte ha sido tremendamente machista, ¿sí? Como a lo largo de la historia. Y las mujeres, como decían,
han estado como al lado, pero yo lo pienso ahora, por ejemplo, teniendo la suerte de haber trabajado con un hombre gay y además un hombre muy femenino en su pensamiento. Ver, por ejemplo, el contexto, yo miro cuando hacíamos muchas cosas juntos, la repercusión que tenía hacer cosas con él o hacer cosas conmigo en ese momento. Sí creo que hay un pensamiento muy machista, ¿sí? Pero también creo que el tema no es entre hombres y mujeres. Creo que tiene mucho que ver con saber valorar el pensamiento femenino y el pensamiento masculino, porque yo no creo que no creo en la lucha de sexos. Creo que la lucha de sexos solo va en contra de lo femenino. Creo que la mujer es integradora, escucha, sabe recibir al otro. Entonces creo que la lucha de sexos que muchas mujeres han comandado de una manera muy aguerrida, que para muchos es positiva en la medida que ha puesto el tema de frente, creo que no ha sido muy útil en establecer una guerra de géneros, que yo creo que no nos es útil. Creo que pensar que somos seres humanos y que como seres humanos nos podemos entender, creo que es primordial. Y creo que el COVID, como decían, en una cultura latina como la nuestra, yo vivo sola y tengo la suerte de poder dedicar el tiempo a lo que quiera, pero sé que muchas amigas y gente que tiene familias, pues la carga está puesta sobre la mujer, porque la casa aparentemente es de la mujer. Entonces creo que eso para las mujeres artistas pues les cobrará factura, porque si no están bien distribuidas las cargas, pues no podrán dedicarse a crear y hacer cosas que de otra manera podrían hacer. Pero creo que pensando con un pensamiento un poco positivo, creo que en este momento no solo desde el lado de la mujer, sino el lado del pensamiento femenino o de un pensamiento integrador. Creo que en este momento, un poco lo que decía antes, la necesidad no solo de reaccionar que podemos tener, incluso las mujeres con un pensamiento un poco más masculino de decir voy a reaccionar, voy a hacer, voy a producir, voy. Creo que también hay un momento en que eso hay que equilibrarlo con un pensamiento más reposado, más paciente, más ecuánime en medio de la crisis. Entonces creo que la conjugación entre nuestro lado femenino y nuestro lado masculino, saberlo equilibrar muy bien, creo que es muy importante. Y para las mujeres que están en sus casas y que son creadoras y están ahora con los niños y están ahora con toda la carga encima, pues sí creo que hay que encontrar alternativas y que eso sí que creo que les pasará factura. El tema del desequilibrio social que hay a ese nivel, como contaba John, que no creo que sea solo en la costa colombiana, creo que es el pensamiento muy latino, aquí y en los países latinos en general, esa sobrecarga en la mujer está y por más de que la sociedad avance en ciertas cosas, creo que en ese sentido es como un preasumir que es la mujer la responsable del hogar y ahora el hogar es el mundo entero. Entonces, ya que el hogar se nos volvió el mundo, es decir, la mujer se volvió la persona más importante de ese lugar, pues que no solo sea donde esté toda la carga, sino también donde estén parte de las soluciones. Gracias, Juliana. Antes de pasar a nuestra última pregunta, vale la pena reflexionar sobre esas dinámicas de creación, de acceso, las ofertas, las demandas y en qué lugar la mujer creativa o artista está en el mismo nivel en estos momentos para producir, para crear, para circular y moverse. También hemos reflexionado, nuestros panelistas nos han puesto sobre dónde está ese papel como sociedad y cómo se reconocen o se comparten las acciones. Seguramente es un tema asociado a los territorios, a la población, un tema cultural. Desde UNESCO hay un capítulo que reflexiona sobre ONU Mujeres y se están revisando, evaluando y midiendo
cuáles son esos impactos en toda la cadena de valor de las artes y las culturas, desde la creación hasta la circulación, desde el acceso y también en los consumos. Valerosas y muy oportunas todas las presentaciones. Carlos, antes de pasar a nuestra pregunta de cierre, cuéntanos qué están opinando o preguntando en este momento las personas que están viendo este debate, tercer debate, Resiliar Colombia. Sí, realmente siento a las personas que están en la audiencia muy felices de escucharlos, de escuchar cada uno de sus comentarios. Yo quiero contarles que este debate va a quedar en esta página de Facebook para que lo puedan ver después o compartir con sus amigos, y también en la página web de Arte Cuida 2020 para que nos puedan visitar en el momento que deseen. Tengo una pregunta del público que es de Diego Fernando Rojas. Yo quisiera dejarla abierta. Sé que siempre debería dejarla a alguien, pero se me ocurre dejarla abierta, y es, ¿cuáles consideran que son los aliados o financiadores ideales para organizaciones emergentes del sector cultural durante la pandemia, y en qué condiciones se pueden negociar esas alianzas? No sé quién quisiera de pronto ayudarnos con esta respuesta. Yo si quisiera... vale. Bueno, vamos, sí, son cortitas, podemos escuchar varias. Listo. Diego, Juliana y alguien más. Pues Diego y Juliana. en el Vamos con caso de la Juliana, música, creo que Juliana primero. Vamos con Juliana, después con Diego. Perdón. Vale. No, yo creo que la organización aliada ideal es la que entiende lo que uno quiere hacer. Digamos, creo que muchas veces por buscar financiación hacemos alianzas que van en contra de lo que queremos. Entonces, yo creo que en el caso de construir alianzas es empezar a pensar que las alianzas que las organizaciones no son nada más que personas, y que la mejor alianza será con alguien con quien nos entendemos. Entonces, creo que quitar como que la financiación, dejar de pensar solo en ese terreno económico que importa, por supuesto, pero es lo mismo cuando vas a hacer una coproducción. Una coproducción puede ser el nacimiento de algo o la muerte de una idea. Entonces, ahí creo que hay que saberse aliar. Y saberse aliar es aliarse con gente que no tiene que pensar exactamente igual que uno. A veces la mejor alianza, yo durante 22 años estuve aliada con una persona que pensaba distinto a mí y que éramos distintos en un montón de cosas, pero teníamos un montón de puntos en común. Entonces creo que la mejor alianza es pensar que son alianzas entre personas, no solo entre organizaciones. Vamos con Diego, y si las hacemos cortas, porque María Isabel también levantó la mano y quisiera participar, entonces vamos con Diego y después con María Isabel. en el caso de la música, yo pues he constatado que los apoyos siempre han estado ahí. De hecho, María Isabel lo mencionaba hace un rato, del tema de los estímulos, que pues es un gran alivio y estímulo al sector, ¿no? Por pues justamente inyectar recursos pues, en todo esto. Son muy importantes, y fui jurado el año pasado en convocatorias de Economía Naranja, y desafortunadamente nos llevamos la desagradable sorpresa que no se presentó gente. Y esto pues es muy recurrente, ¿sí? En verdad, en no ver más personas participando, y no sé dónde realmente está el problema. No sé si es que los requisitos son muy tortuosos, no se les saca el tiempo, o no hay comunicación efectiva para pues, darlos a conocer. Creo que no es motivo de esto, pero sí, los estímulos están ahí y son bien importantes. También hay convocatoria, también a propósito del COVID se han abierto varios fondos, incluso sede uno, porque pues, un colega del sector trabaja ahí, que es un fondo que habilitó Spotify, y pues es de un dinero muy interesante que tienen ahí dispuesto para apoyar organizaciones que se están pues, reinventando y diseñando proyectos para
para apoyar a las poblaciones más necesitadas en estos momentos. Y me dice la persona encargada que no se ha presentado una sola propuesta de Colombia. No hay. Y es muy buen dinero. O sea, estamos hablando de cifras de muchos ceros. Entonces, también me deja muchas dudas, ¿sí? Porque los apoyos están ahí y no están las propuestas. Entonces, no sé, ahí hay como un punto de desconexión que creo que radica en otras problemáticas y que hay que justamente como identificarlas y sacarlas. Bien, vamos cerrando entonces con María Isabel. Sí, nuevamente mil gracias. A ver, yo creo que no nos tenemos que encerrar como en nuestro tema, artes plásticas, solamente artistas, dibujo, pintura, no. Las artes son muy amplias y tenemos educación, tenemos turismo, tenemos tantas conexiones. Y de hecho, desde hace mucho tiempo hemos hecho alianzas con muchos sectores, con las cámaras de comercio, con las cajas de compensación familiar, con los diferentes museos, y acabamos de enviar una carta a nivel nacional a raíz del COVID, en donde todos los museos, coordinados obviamente por el Museo Nacional, que según la Ley General de la Cultura es el museo de museos, logramos entonces hacer una gran exaltación de lo que es el trabajo y de lo que es producir un trabajo coordinado. O sea, que las alianzas no solamente las se deben hacer, sino que son absolutamente necesarias. Otra gran alianza que tenemos es con Arbo. María Paz Gaviria ha sido nuestra gran aliada. Hemos logrado llevar obras y tener nuestro propio stand en Arbo. O sea que las alianzas son necesarias, urgentes, y si no las tienen, háganlas, háganlas. Muy bien, muchas gracias. ¿Listo? Listo, creo que terminamos entonces con esa pregunta. Gracias, Carlos. Para la última pregunta, nos gustaría en una palabra, una sola palabra. Nos planteábamos en esta pregunta, ¿qué piensan ustedes que pueda aprender el sector creativo de esta crisis para ser más resiliente? En una palabra, ¿qué piensas que pueda aprender, que podemos aprender el sector creativo de esta crisis para ser más resilientes? En una palabra, comencemos con John. En una palabra. Reconocimiento. Rafael. La pusiste difícil. Intersectorialidad. Juliana. Reunión. Diego. Recursividad. María Isabel. Adaptación. ¿Nuestro público propone alguna palabra? Carlos. Mientras va cerrando, voy a leer a ver si alguien del público tiene alguna palabra. Muy bien. 5 palabras poderosas de unas personas invitadas, unas panelistas también poderosas en este encuentro. Gracias, Diego Maldonado. Gracias, Juliana Reyes. Gracias, John Narváez. Gracias, María Isabel Mejía. Gracias, Rafael Ramos. Gracias, todos los que nos están escuchando, que comparten, que aprenden, que se apropian, que proponen, porque el arte es resiliente. ¿Qué puede aprender el sector creativo de esta crisis para ser más resiliente? 5 palabras. Intersectorialidad, adaptación, recursividad, reunión, reconocimiento. ¿Aquí estamos?
Y yo para cerrar voy a decir la palabra que el público escribió y es alianzas. Alianzas. Muy bien. Muchísimas gracias. Ya saben, Bueno, gracias. podemos volver a ver este video en la página de artecuida2020.suenos.in. Están los 2 debates Resiliar anteriores. Ya conocemos a 15 personas poderosas de Colombia construyendo, haciendo, proponiendo, dando el cómo en este momento de pandemia, donde hay oportunidades en medio de la dificultad, grandes oportunidades, como nos señalaban en este debate. Muchísimas gracias. Es emocionante poder cerrar un debate Resiliar donde encontramos que es posible construir futuros posibles hoy, puentes que nos encuentre hoy. Gracias por estar aquí.